El día de hoy hablaremos sobre la parte práctica de la tercera unidad, álgebra de probabilidades. Aquí vamos a ver cómo vamos a resolver ejercicios donde querramos saber las probabilidades de que ocurran ciertos sucesos. Y vamos a tratar específicamente de dos tipos de probabilidad: la probabilidad total y la probabilidad condicionada. La probabilidad total se aplica cuando queremos conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento. Por ejemplo, la probabilidad de que hoy llueva, la probabilidad de que ustedes aprueben estadística, la probabilidad de que el dólar suba o que el dólar baje. Cuando quiero saber la probabilidad de que ocurra un evento. Por otro lado, las probabilidades condicionadas, que es la segunda forma de probabilidad que vamos a calcular, se usan para calcular probabilidades de que ocurra un fenómeno cuando previamente ocurrió otro. Por ejemplo, la probabilidad de que hoy llueva si llovió en la mañana o si llovió ayer, la probabilidad de que ustedes aprueban estadística si el semestre es en línea o si el semestre es presencial, la probabilidad de que suba el dólar oficial si baja el paralelo, o la probabilidad de que baje el dólar oficial si sube el paralelo. Probabilidad total es la probabilidad de que ocurra un evento, y probabilidad condicionada es que ocurra un evento si antes ocurrió otro. Es bastante sencillo. Para esto tenemos dos fórmulas que vamos a utilizar. Para calcular probabilidades totales es la sumatoria del evento de la probabilidad por P de B sobre A, que es la probabilidad de ocurrencia de ese evento en específico. Esta fórmula es extremadamente sencilla. Aquí en los ejercicios se van a dar cuenta que yo les voy a dar probabilidades de que ocurran ciertos sucesos. Un porcentaje y una probabilidad. Un porcentaje y una probabilidad. Aquí vamos a sumar esas multiplicaciones. Ya más adelante vamos a ver cómo es. Y las fórmulas para calcular las probabilidades condicionadas con el teorema de Bayes es P de A dado B, así se lee el B slash A, probabilidad de B dado A o probabilidad de A dado B. La probabilidad de A dado B, que es la probabilidad condicionada, es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de que ocurra A entre la sumatoria de la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Ya van a ver también cómo se desarrolla esta fórmula. Primer ejemplo: el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que de los no ingenieros y no economistas, que en este caso vamos a decirle otros, solamente el 20% ocupan un puesto directivo. Calcular cuál es la probabilidad de que un ingeniero elegido al azar sea directivo. Vamos a poner este ejemplo más sencillo. Tengo aquí, de mi 100% de empleados, el 20% son ingenieros. Eso es lo que me dice el enunciado. 20% son economistas, pero no me dice el porcentaje de los que no son ni ingenieros ni economistas. Pero como yo tengo un 100%, yo deduzco que el 60% son otros empleados, que no son ni ingenieros ni economistas. Ahora, de los ingenieros me dice que el 75% ocupan un puesto directivo. Aquí lo coloqué. De los ingenieros, el 75% son directivos. Y el 25% de los ingenieros restantes no son directivos. De los economistas, el 50% son directivos y el 50% no. Y de los otros, el 20% son directivos y el 80% no. Teniendo estos porcentajes claros, como ven, tengo porcentaje,
de ingenieros, porcentaje directivo, porcentaje economista, porcentaje directivo, porcentaje de otros, porcentaje directivo. Voy a calcular a través del teorema de Bayes la probabilidad de que yo escoja un ingeniero al azar y este sea directivo. Tengo aquí la PDA, probabilidad de A, es que yo escoja, es que sean ingenieros, es la primera probabilidad que tengo, por eso es condicional, porque tengo primero una probabilidad de que sea ingeniero, porque en la empresa no todos son ingenieros, y la probabilidad condicionada me la da de que yo quiero saber o elegir un directivo y que, bueno, de que yo escoja un ingeniero y que éste sea directivo. Ahí está la condicionalidad. Un ingeniero, un directivo que sea ingeniero. Un ingeniero que sea directivo. Voy. La probabilidad de B dado A es que sean X, puede ser ingeniero, puede ser economista, puede ser otro, pero que sea directivo. Eso es aquí se ve la condicionalidad. Y yo sustituyo eso en la fórmula. Arriba tengo probabilidad de B dado A por probabilidad de A. Siempre en el numerador van a colocar la probabilidad que yo directamente les estoy pidiendo. Yo les estoy hablando de ingeniero directivo. Entonces, que van a multiplicar este 0,20 es la probabilidad de que sea ingeniero en la empresa por 0,75, que es la probabilidad de que ese ingeniero sea directivo. Recuerden, arriba en el numerador siempre va la probabilidad que yo les estoy pidiendo directamente. Si yo les hubiese pedido la probabilidad de que un economista elegido al azar sea directivo, arriba iría 0,20 por 0,50. O si les hubiese pedido la probabilidad de que un empleado que no es ni ingeniero ni economista sea directivo, en el numerador tendrían 0,60, que es el 60% de otros, por 0,20, que es el 20% directivo. Y en el denominador tienen todas las probabilidades, incluyendo la que usaron arriba. Aquí vemos 0,20 por 0,75, que es la probabilidad de que sea ingeniero y sea directivo, más, porque recuerden la fórmula, tengo una sumatoria, aquí tengo una sumatoria, la probabilidad de que sea economista, 0,20, por la probabilidad de que sea directivo, 0,50, más la probabilidad de que sea otro, 0,60, por la probabilidad de que sea directivo, 0,20. Realizan todas las multiplicaciones, luego suman todo lo que tienen en el denominador y por último realizan la división de la fracción y eso les da 0,405. Lo multiplico por 100 porque probabilidades es 100% en porcentajes. Todo lo tienen que trabajar en porcentajes. Si yo les doy porcentajes, ustedes lo llevan a decimales, pero el resultado me lo tienen que dar en porcentaje. Esto me indica que el 41% es la probabilidad de que yo escoja un ingeniero al azar y que éste sea directivo. Así se resuelven los ejercicios de probabilidad condicionada. Sencillo. Tienen que, primero, no es obligatorio que realicen este diagrama, se llama diagrama de Venn, no es necesario que lo hagan, simplemente con los datos del enunciado, viéndolos así, a simple vista, pueden resolver el ejercicio, porque a ustedes no les interesa, por ejemplo, la probabilidad de que los ingenieros no sean directivos, de que los economistas no sean directivos y que los otros no sean directivos. Eso yo se lo coloqué para hacerlo más fácil visualmente. Pero ustedes del enunciado toman el 20% son ingenieros y después le dice que el 75% son directivos, directo a la fórmula. El 20% son economistas, de los cuales el 50% son directivos. Entonces 0,20 por 0,50. Y de los otros, que ya no me dice el porcentaje, es lo que falta para llegar al 100% de los empleados de la empresa, que es el 60%,
me dice que 20% ocupa un puesto directivo. Con eso ya vienen directo, hacen la sustitución en la fórmula, lo resuelven y obtienen el porcentaje. Vamos a ver otro ejemplo. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. De los niños, el 35% son menores de 24 meses y el 20% de las niñas son menores de 24 meses. Un pediatra que ingresa a la sala selecciona un infante al azar. Calcular. Primero, la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Segundo, si el infante resulta ser menor de 24 meses, la probabilidad de que sea niña. Voy otra vez, hago el diagrama de Venn, repito, no es necesario. Solamente se los coloqué para que visualizara más fácil la información. Del 100% de los niños en la sala, el enunciado me dice que el 60% son niñas. Es decir, el 40% restante son niños. De las niñas, el 20% son menores de 24 meses. Aquí, como ven, no les coloqué que el 80% son mayores, porque no me interesa para el ejercicio. Y de los niños, el 35% son menores de 24 meses. Con esos 4 datos, yo tengo todo lo que necesito para calcular tanto el literal A como el literal B. Primero, literal A, probabilidad de que sea menor de 24 meses. No me está pidiendo una probabilidad condicionada. No me está diciendo de que sean menores de 24 meses y sea una niña, de que sea menor de 24 meses y sea un niño. Simplemente quiere saber de que se escoge un niño al azar que sea menor de 24 meses. Eso es probabilidad total. El caso más sencillo. Vamos a la fórmula, es una sumatoria, como hicimos en el denominador de la probabilidad condicionada, que si ven la probabilidad total es igual, es igual al denominador de la probabilidad condicionada. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar la probabilidad de que sea niña y la multiplico por la probabilidad de que esa niña sea menor de 24 meses. Sería 0,60, que es el 60% de niñas, por 0,20, que es el 20% de menores de 24 meses, más la probabilidad de que sea niño, 40%, por la probabilidad de que ese niño sea menor de 35 meses, de 24 meses, perdón, que es el 35%. 0,40 por 0,35. Multiplico y sumo, esto me da 0,26, que es el 26%. Siempre tienen que hacer estas aclaraciones o estas respuestas a las preguntas que les hago en los ejercicios. La probabilidad de que un infante sea menor de 24 meses es del 26%. Y voy a resolver el literal B. Aquí me están pidiendo la probabilidad de que si el infante es menor de 24 meses, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña? Aquí ya me están condicionando. Me están diciendo que sea niña, pero tiene que ser menor de 24 meses. Porque se resuelve con el teorema de Bayes al ser una probabilidad condicionada. En el numerador coloco, me está pidiendo la probabilidad de que sea niña y menor de 24 meses. Tomo esos porcentajes y lo coloco en el numerador, 0,60 de niña por 0,20 de menor de 24 meses, y el denominador es la sumatoria de las probabilidades de todas, 0,60 del 60% por 0,20 del 20%, y en el caso de niños, 0,40 por 0,35, que sería lo mismo que copiar lo que calculamos en el literal A y colocarlo en el denominador, porque les dije que es exactamente lo mismo. 0,60 por 0,20 más 0,40 por 0,35. Esto me da 0,46, que equivale al 46%. La probabilidad de que sea una niña menor de 24 meses es del 46%. Todos los ejercicios son así. Los ejercicios que van para el examen
son así. Hay probabilidades que se resuelven aún más fácil, que de ese van a tener un ejercicio en el examen que no se resuelve ni con probabilidad total ni con probabilidad condicionada, sino que se resuelven simplemente dividiendo. Es muy sencillo, en el examen van a saber cuál es el que deben resolver así, con fracciones, tiene que ver con cartas de una baraja, y los otros dos lo van a resolver, o los otros tres, dependiendo de la cantidad de ejercicios que sean, lo resuelven con la fórmula de probabilidad total y la fórmula de probabilidad condicionada. Los ejercicios son muy sencillos. Como ven, el cálculo de las probabilidades es bastante sencillo cuando se tienen los porcentajes completos para su resolución. Las fórmulas son muy fáciles de aplicar, solamente tienen que tener claro siempre qué va en el numerador y qué va en el denominador. En el numerador es sencillo, les dije que deben colocar la multiplicación de lo que les está pidiendo el enunciado. Si el enunciado les pide niñas menores de 24 meses, en el numerador va los porcentajes de niñas y de menor de 24 meses. Si el ejercicio les pide niños menores de 24 meses, van a colocar la multiplicación del porcentaje de niños por el porcentaje de menores de 24 meses. Y en el denominador va todo. Probabilidad de niña por menor de 24 meses más probabilidad de niño por menor de 24 meses. Eso es todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, a través del grupo de WhatsApp y, por supuesto, en el aula Saya van a poder ver cuándo es la actividad, que equivale al 10% del segundo corte. Esta clase quedará grabada, la subiré a YouTube y colocaré el enlace en el aula para quienes no pudieron asistir la puedan ver. Cualquier duda que presenten pueden preguntarme a través del chat de Saya o por el grupo de WhatsApp, que también tienen el enlace en el aula. Y que tengan una feliz noche. Quedo a su disposición cualquier inquietud que tengan con respecto a la unidad. Gracias. Nos vemos.